No hay sonido más perfecto que el de la ciudad vista desde arriba. El penthouse parece flotar en el cielo. Mármol blanco, arte moderno, cristales que filtran el sol como si yo fuera una diosa bañada en luz. Tengo todo. Bolsos que valen más que un salario anual, vinos que nunca abro, silencio perfectamente curado. Desde afuera, soy éxito. Manhattan me pertenece. Pero cada mañana, cuando mi reflejo se asoma en el vidrio de la cocina, hay algo que me eriza la piel, como si alguien más me estuviera mirando desde adentro, y sé que no soy yo. Todo comenzó a desmoronarse el día que soñé con el laberinto. Corro descalza por pasillos infinitos de espejos rotos, esquivando versiones de mí que sonríen con dientes falsos. El suelo sangra cuando piso. Detrás, una sombra. No corre, flota, y me sigue como si supiera cada giro que voy a tomar. Cuando despierto, mis sábanas están empapadas y mis manos temblorosas buscan una explicación. Freud diría que los sueños son deseos reprimidos. Entonces, ¿por qué siento que estos espejos me gritan lo que él me quitó? Esa misma mañana, mientras revisaba el celular con los dedos aún entumecidos, un mensaje sin remitente apareció como una cuchillada en la pantalla. Sé quién eres realmente. Sentí que el piso se abría debajo de mis Louboutin. No tenía nombre, no tenía contexto. Solo esas 5 palabras que me congelaron la sangre. Era como si él, esa sombra que juré enterrar, hubiese encontrado la grieta en mi armadura de perfección. Como si supiera que aún sangraba en silencio. Como si nunca se hubiera ido. Su nombre no importa. Su sonrisa sí. Era el tipo de sonrisa que podía convencer al sol de salir a medianoche. Lo conocí en una página de citas para mentes brillantes. Hablaba de filosofía, arte, política. Me recitaba a Rilke mientras cocinaba. Me hacía sentir como si el universo entero hubiese estado esperando que nos conociéramos. Pero lo que no sabía es que esa perfección era un espejo cuidadosamente curado, un reflejo falso, un diseño meticuloso para atraparme, como una telaraña tejida con seda y veneno. Y así empezó todo. Mi risa ya no sonaba como antes. Había momentos en los que olvidaba lo que había dicho, dudaba de mis propios recuerdos. Él lo llamaba gaslighting con elegancia, como si el abuso tuviera estilo. Sus críticas eran poesía disfrazada. Me encantas cuando estás callada. Eres más intensa cuando no interrumpes tu propia belleza. Y yo lo creía, porque me había convencido de que él era el único que podía ver mi verdadera luz, cuando en realidad solo quería apagarla para siempre. Pero esa es una historia que aún no termino de contar. Si este laberinto te atrapó, suscríbete a Historias de la Mente. Lo que viene te hará temblar. El segundo sueño fue una pesadilla de seda y horror. Flotaba en una red negra suspendida en el aire, y cada hilo se enredaba en mi garganta, mis muñecas, mi pecho. No podía moverme, no podía gritar. La red latía como un corazón enfermo, y en el centro una araña sin rostro. Su aliento era su voz era la suya, la red era él. Me desperté jadeando, con marcas rojas en mis brazos, marcas que nadie más podía ver, pero que ardían con la memoria del control que ejercía sobre mí. Durante el día, los sueños comenzaron a filtrarse como tinta en agua limpia. Caminaba por la calle y juraba ver su rostro en los desconocidos. En el reflejo de una vitrina vi su silueta detrás de mí, pero al girar, solo estaba el vacío. La paranoia no era constante, era intermitente, como si él supiera cuándo bajar la guardia para infiltrarse. Escuchaba su voz en la brisa, en los anuncios del metro, en la radio, y cada vez que oía esa entonación perfecta, mi cuerpo respondía con el mismo escalofrío, el que sentí la primera vez que dijo, «Te amo». No era amor, nunca lo fue. Era un experimento, un juego. Me estudiaba como un científico estudia a su presa. Cuando me sentía vulnerable, qué palabras hacían que mis ojos brillaran. Cuando mentía, y yo quería tanto ser amada que ofrecí mi alma en bandeja. Los flashbacks eran armas. Su mano acariciando mi mejilla justo antes de decirme que nadie más me soportaría. Su forma de desaparecer 2 días y regresar como si yo fuera la loca. Y cada vez yo lo perdonaba.
porque creía que el amor verdadero era difícil. ¡Qué estúpida! Leí que Matthew Walker cree que los sueños procesan el dolor. Si es así, estas pesadillas son mi mente rogándome sanar. Como si mi inconsciente se rebelara contra el silencio, como si mi yo dormido gritara las verdades que mi yo despierto no se atrevía a pronunciar. ¿Y si los relojes que giran al revés simbolizan los años que él me robó? ¿Y si esa red que me asfixia es su manipulación aún viva dentro de mí? Cada símbolo, cada imagen, me araña desde dentro. Y ya no sé si estoy soñando cuando duermo o cuando despierto. Entonces sucedió. Una llamada. Número oculto. Mi corazón latía como un tambor de guerra mientras contestaba. Silencio. Y luego, su risa. Esa risa que parecía lamerme los huesos. Esa risa que conocía cada pliegue de mi miedo. Colgaron. Me quedé temblando en medio de mi cocina de diseño, rodeada de belleza estéril. Y supe que él no era un recuerdo. Era una sombra aún viva. Y yo seguía atrapada en su telaraña invisible. No me dejes sola con esta verdad. Suscríbete ahora a Historias de la Mente. El final te espera. El último sueño no fue una pesadilla, fue una confrontación. Estaba en una habitación sin ventanas, sin puertas, sin fin. Frente a mí, un espejo intacto. Mi reflejo parecía normal, pero al acercarme, él emergió desde el otro lado, como si hubiera estado siempre ahí, escondido en mí. Su sonrisa, la misma. Su voz, un susurro que decía, «Nunca saldrás de mí». Pero esta vez no retrocedí. Mis manos se alzaron, mis dedos temblaban y con un grito ancestral rompí el espejo. Los fragmentos llovieron como lágrimas. Sangré. Y me sentí libre. Desperté llorando. Pero esta vez no era miedo. Era duelo. Duelo por la mujer que fui, por la que él destruyó, por la que sobrevivió. Esa mañana busqué ayuda. Por primera vez hablé en voz alta, con lágrimas, con rabia, con verdad. Comencé terapia. Comencé a escribir, página tras página. Reconstruí mi historia, no como víctima, como testigo, como guerrera. La sombra ya no podía seguir oculta. Y al exponerla, perdía poder. El silencio fue siempre su arma. Y yo, al fin, elegí el ruido de mi verdad. Jung decía que la sombra es parte de nosotros, que integrarla es sanar. Pero a veces la sombra no es nuestra. A veces es impuesta, fabricada, injertada en nuestra alma por alguien que nos vio como un espejo donde reflejar su vacío. Él no era mi sombra, era mi prisión. Y al romper ese espejo, rompí su control. Hoy mis sueños siguen, pero son distintos. Ahora camino entre ruinas con la cabeza en alto. Ahora vuelo. Ahora respiro. Porque los sueños me salvaron. Porque los símbolos me gritaron lo que yo callaba. Si mi liberación te estremeció, suscríbete a Historias de la Mente. Hay más historias que te cambiarán.